Carl Jung dedicó décadas a estudiar tanto a personas con vidas extraordinarias como a aquellas sumidas en un sufrimiento constante, y descubrió algo que lo cambia todo. No eran las circunstancias externas las que definían el destino de estas personas. Era la forma en que pensaban. Jung identificó 7 patrones de pensamiento que separan a quienes controlan su propia vida de quienes son controlados por otros, por las circunstancias, por sus emociones. Y si estás viendo esto ahora, algo dentro de ti ya sabe que necesitas un cambio. Tu subconsciente está intentando avisarte. Esa sensación de estar atrapado, de que las cosas siempre te suceden, a ti, pero nunca para ti. Jung tenía un nombre para esto. Voy a mostrarte estas 7 formas de pensar que Jung enseñó. No es teoría filosófica distante, es protección psicológica práctica. Porque en el momento en que cambias cómo piensas, nadie más puede manipularte de la misma forma. Ninguna persona tóxica puede desestabilizarte, ninguna circunstancia te tumba, y sé lo que estás pensando. Otro video de crecimiento personal prometiendo una transformación. Pero aquí está la diferencia. Jung no estaba interesado en la positividad tóxica o en fingir que todo es fácil. Él estaba interesado en la verdad cruda que libera. Te daré un ejemplo concreto antes de entrar en las 7 formas. Hay una persona que conozco, la llamaremos Sofía. Sofía tenía 34 años y vivía sintiéndose agotada emocionalmente. En cada relación que empezaba, la misma dinámica se repetía. Ella se esforzaba demasiado. La otra persona se esforzaba de menos. Ella daba todo. La otra persona recibía todo y pedía más. Y cuando terminaba, Sofía siempre se culpaba. Debería haber hecho más. Debería haber sido mejor. En el trabajo, lo mismo. Era la más dedicada del equipo. Pero siempre quedaba relegada en las promociones. Colegas menos calificados ascendían. Sofía se quedaba estancada, y la explicación que se daba a sí misma era siempre la misma. No soy lo suficientemente buena. Hasta que Sofía comenzó terapia, psicología junguiana, y en la tercera sesión la psicóloga preguntó algo que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez el problema no es que no seas lo suficientemente buena, sino que piensas como una víctima en lugar de pensar como una protagonista? Sofía se quedó en silencio, porque aquello tocó algo que ella nunca había verbalizado, pero siempre sintió aquella sensación de que la vida sucedía para ella, no por ella. Aquel patrón de pensamiento de que ella siempre estaba reaccionando, nunca actuando. Y fue ahí que ella aprendió la primera de las 7 formas de pensar que voy a enseñarte hoy. Pero antes de entrar en la primera forma, necesito que entiendas algo que Jung descubrió y que lo cambia todo. La mayoría de las personas viven en inercia mental. No eligen cómo pensar. Simplemente repiten los patrones de pensamiento que aprendieron en la infancia, que absorbieron de la cultura, que heredaron de traumas. Jung llamaba a esto vivir en el subconsciente. Y cuando vives en el subconsciente, no tienes control real sobre tu vida, porque tus pensamientos te controlan a ti, en lugar de que tú controles tus pensamientos. Y aquí está la parte que más me impresiona del trabajo de Jung. Él no te dice que simplemente pienses positivo. Él te enseña a pensar con conciencia, a traer el subconsciente a la luz. Y es ahí que la transformación real acontece. Las 7 formas de pensar que voy a mostrarte ahora son exactamente eso. Formas de traer conciencia a patrones automáticos que están saboteando tu vida sin que te des cuenta. Y te aviso, algunas de estas formas van a incomodarte. Van a remover cosas que preferirías no encarar, porque esa es la naturaleza del trabajo junguiano.
No es confortable, pero es liberador. Primera forma de pensar. Piensa en términos de responsabilidad radical en lugar de victimización. Esto no es sobre culpa, es sobre poder. Jung enseñó algo que la mayoría de las personas no quieren oír. Mientras te veas como víctima de las circunstancias, de las otras personas, del pasado, cedes todo tu poder a factores externos, porque si la culpa es siempre externa, la solución también es siempre externa, y te quedas esperando que las personas cambien, esperando que las circunstancias mejoren, esperando, y tu vida pasa. Ahora, escucha lo que acontece cuando cambias para un pensamiento de responsabilidad radical. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? Dejas de decir esa persona me hirió y empiezas a decir yo permití que esa persona tuviera ese poder sobre mí y ahora voy a retirar esa permisión. Dejas de pensar en términos de injusticia y empiezas a pensar en términos de acción. Déjame darte un ejemplo brutal de cómo esto funciona. Sofía, la mujer que te conté al inicio, cuando ella cambió para un pensamiento de responsabilidad radical, ella tuvo que encarar algo doloroso, que ella no era víctima de personas tóxicas. Ella era alguien que elegía a personas tóxicas porque algo en ella creía que necesitaba sacrificarse para ser amada. Esto es un concepto de Jung. Ella estaba proyectando su propio rechazo interior en otras personas. Y después, intentando curar ese rechazo a través de la aprobación de esas personas. Y claro que nunca funcionaba, porque la herida estaba dentro de ella. En el momento en que Sofía asumió la responsabilidad radical, no por la toxicidad de las personas, sino por la elección de quedarse con ellas, todo cambió. Ella paró de intentar arreglar las relaciones tóxicas y empezó a curar la herida interior que la atraía para esas relaciones. Eso es pensamiento de protagonista. Eso es poder real. Y aquí está la parte que Jung siempre enfatizaba. Responsabilidad radical no significa que todo es culpa tuya. Significa que todo es elección tuya. ¿Cómo interpretas lo que acontece? ¿Cómo respondes? ¿Qué límites estableces? ¿Qué personas permites en tu vida? Esas son elecciones. Y cuando piensas en términos de elecciones, en lugar de víctima de circunstancias, recuperas tu poder. Ahora, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Pero, ¿y cuando cosas realmente injustas acontecen? ¿Y cuando realmente eres víctima de abuso, de traición, de injusticia? Jung no negaba que esas cosas existen, pero él enseñaba algo crucial. Puedes ser víctima de un evento, pero no convertirte en la víctima. El evento aconteció contigo, pero no define quién eres, y en el momento en que separas lo que aconteció de quién eres, recuperas el poder de decidir en quién vas a convertirte a partir de esto. Segunda forma de pensar. Piensa observando sin juzgar en lugar de reaccionar emocionalmente. Esto aquí es protección psicológica pura. Jung enseñó que la mayoría de las personas no ven la realidad. Ellas ven sus proyecciones sobre la realidad. Ellas ven a través de filtros emocionales, de creencias antiguas, de traumas no curados, y por eso son fácilmente manipuladas, porque manipuladores exploran exactamente eso. Ellos exploran sus reacciones emocionales automáticas. A ver, déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Hay alguien en el trabajo que siempre hace comentarios ambiguos sobre ti. Elogios con veneno. Ay, Ricardo, estás tan dedicado. Casi ni tienes vida personal, ¿verdad? ¿Conseguiste ese proyecto? ¡Qué sorpresa! Pensé que se lo darían a alguien más experimentado. Esos comentarios te revuelven el estómago, te dejan confundido, irritado
inseguro y reaccionas emocionalmente. Intentas defenderte, explicarte, probar tu valor, y cuanto más reaccionas, más poder tiene esa persona sobre ti. Ahora mira lo que pasa cuando cambias al pensamiento de observación sin juzgar. Escuchas el mismo comentario, pero en lugar de reaccionar inmediatamente, observas, notas que sientes irritación surgiendo, notas el impulso de defenderte, y simplemente observas esos impulsos sin actuar sobre ellos. Carl Jung llamaba a esto crear un espacio entre estímulo y respuesta. Y en ese espacio está toda tu libertad. Cuando observas sin reaccionar, algo interesante sucede. Empiezas a ver patrones. Notas que esa persona siempre hace esos comentarios cuando otras personas están cerca. Notas que lo hace con varias personas, no solo contigo. Empiezas a ver el comportamiento por lo que realmente es, no un reflejo de tu valor, sino una manifestación de la inseguridad de esa persona, un intento de sentirse superior disminuyendo a otros. Jung explicaría esto como proyección de la sombra. La persona proyecta en ti aquello que ella no acepta en sí misma, y cuando ves esto con claridad, sin reacción emocional, ganas elección. Puedes elegir no participar en ese juego. Puedes elegir responder con indiferencia educada, o con humor, o simplemente no responder. Porque ahora estás operando desde el lugar de la conciencia, no de la inercia mental. Y eso es poder, puro poder. Jung tenía una frase sobre esto. Hasta que hagas consciente tu subconsciente, él dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cuando reaccionas emocionalmente sin observar, tus patrones subconscientes te están controlando. Cuando observas sin juzgar, traes conciencia. Y con la conciencia viene la elección. Tercera forma de pensar. Piensa integrando tu sombra en lugar de negarla. Esta es quizá la forma más poderosa de todas, y la que más asusta, porque exige que mires partes de ti mismo que preferirías no ver. Jung descubrió que cada persona tiene lo que él llamó la sombra. Son todos los aspectos de ti mismo que rechazas, que reprimes, que niegas que existen, y cuanto más niegas la sombra, más poder tiene ella sobre ti, porque ella no desaparece por el hecho de que tú finjas que no está ahí. Ella opera en tu subconsciente, saboteando tus relaciones, saboteando tus elecciones, saboteando tu vida. Déjame darte ejemplos concretos de cómo la sombra no integrada arruina vidas. Tenemos a una persona que se enorgullece de ser siempre calmada, siempre comprensiva, siempre paciente. Ella niega completamente que tiene ira. La ira es mala, la ira es fea, yo no soy así. Entonces ella reprime toda la ira que siente. ¿Y qué pasa? La ira no integrada se filtra de formas destructivas. Ella sabotea pasivo-agresivamente. Ella enferma con enfermedades psicosomáticas. Ella explota en momentos inapropiados de forma desproporcionada, porque la sombra no integrada siempre encuentra una forma de expresarse, y siempre de forma destructiva. O tenemos a la persona que se ve a sí misma como totalmente altruista, siempre ayudando a los demás, siempre sacrificándose. Ella niega completamente que tiene necesidades egoístas. El egoísmo es malo. Yo no soy así. Entonces ella reprime todas sus necesidades genuinas. ¿Y qué pasa? Ella se convierte en una mártir resentida. Ella ayuda a los demás, pero secretamente se resiente de ellos. Ella se sacrifica, pero después cobra emocionalmente, porque las necesidades no integradas se convierten en manipulación subconsciente. Jung enseñaba que la solución no es convertirse en tus partes sombrías, es integrarlas conscientemente,
Es reconocer que tienes ira y que la ira, cuando integrada, se convierte en capacidad de establecer límites, de defenderte, de decir no. Es reconocer que tienes necesidades egoístas y que el egoísmo saludable, integrado, se convierte en autocuidado, autopreservación, capacidad de recibir. Cuando integras la sombra, te vuelves entero, y cuando estás entero, te vuelves mucho más difícil de manipular, porque las personas tóxicas exploran exactamente tus partes no integradas. Ellos exploran tu ira reprimida, provocándote hasta que explotas y pareces loco. Ellos exploran tus necesidades negadas, dándote migajas de validación y manteniéndote adicto. Ellos exploran tu sombra contra ti, pero cuando integras tu sombra conscientemente, esos juegos ya no funcionan más. Reconoces tu ira y la expresas de forma saludable antes de que se acumule. Reconoces tus necesidades y las comunicas directamente sin vergüenza. Te vuelves psicológicamente invulnerable de una forma que ninguna técnica de defensa externa consigue darte. Y aquí está la parte más profunda del concepto de sombra que Jung enseñó. No es solo sobre integrar tus partes negativas, es sobre reconocer que también reprimes tus partes positivas. Hay personas que reprimen su propia inteligencia porque fueron enseñadas a no destacarse, que reprimen su propia belleza porque fueron enseñadas que la vanidad es mala, que reprimen su propia ambición porque fueron enseñadas que eso es egoísmo. Y todas esas partes reprimidas, positivas o negativas, forman la sombra, y todas necesitan ser integradas para que te conviertas en quien realmente eres. Jung llamaba a este proceso de individuación, convertirte en un individuo completo en lugar de una persona fragmentada intentando agradar a los demás. Y es imposible tener una vida plena, relaciones saludables o fuerza psicológica real sin hacer ese trabajo de integración de la sombra. Cuarta forma de pensar. Piensa en individuación en lugar de conformismo ciego. Esto conecta directamente con lo que acabo de hablar sobre la sombra. Jung descubrió que la mayoría de las personas no vive sus propias vidas. Ellas viven vidas que fueron programadas para vivir, por la familia, por la sociedad, por la cultura. Ellas usan máscaras, personas, y van tan profundo en esas personas que olvidan quiénes realmente son por debajo. Jung enseñaba que esto es una forma de muerte en vida. Estás vivo biológicamente, pero muerto psicológicamente, porque mataste a tu verdadero ser para adaptarte a las expectativas externas. Y mira cómo esto se manifiesta concretamente. Tenemos a alguien que eligió una carrera porque era lo que sus padres querían, que se casó con alguien porque era lo que la sociedad esperaba, que vive una vida entera intentando parecer exitoso a los ojos de los demás, mientras que por dentro está vacío. Esa persona está viviendo una vida de conformismo, no de individuación, y aquí está el peligro crudo del conformismo que Jung alertó. Cuando vives para complacer a los demás, para encajar, para ser aceptado, te vuelves extremadamente vulnerable a la manipulación, porque las personas tóxicas saben exactamente qué botones apretar, saben que necesitas aprobación, saben que le temes al rechazo, saben que vas a traicionarte a ti mismo para mantener la paz. Y explotan eso sin piedad. Pero cuando cambias al pensamiento de individuación, todo se invierte. Individuación significa convertirte en quien realmente eres, no en quien te programaron para ser. Significa cuestionar todo lo que te enseñaron y decidir conscientemente en qué realmente crees. Significa tener el valor de decepcionar a la gente si eso significa ser fiel a ti mismo.
Y eso, según Carl Jung, es el trabajo más difícil y más importante de una vida. Sofía, aquella mujer del inicio, pasó por eso. Ella siempre fue la hija perfecta. Estudió la carrera que sus padres querían. Trabajó en el tipo de empresa que impresionaba a la familia. Se vestía de forma conservadora para no llamar la atención. Pero por dentro se estaba muriendo, hasta que ella comenzó el proceso de individuación. Y las primeras elecciones auténticas que hizo fueron aterradoras. Dejó su empleo corporativo para abrir un taller de arte. Se cortó el pelo corto, de la forma que siempre quiso, pero nunca tuvo valor. Terminó una relación que era aprobada por todos, pero la asfixiaba. ¿Y saben qué pasó? La gente quedó en shock. Algunos familiares se ofendieron. Algunas amistades se revelaron condicionales y terminaron, pero por primera vez en su vida, Sofía se sentía viva, porque ella estaba viviendo su vida, no la vida que otros querían que ella viviera. Y una cosa interesante comenzó a pasar. Las personas tóxicas naturalmente salieron de su vida, porque las personas tóxicas solo consiguen controlar a quien vive en conformidad. Cuando vives en individuación, cuando estás firme en quien eres, la manipulación no funciona. Quinta forma de pensar. Piensa a través de tu subconsciente, en lugar de solo por la lógica racional. Esta va contra todo lo que te enseñaron. Te enseñaron que debes ignorar tus instintos, que debes ser racional, que los sentimientos y las intuiciones son poco confiables. Carl Jung descubrió exactamente lo opuesto, que tu subconsciente percibe cosas que tu mente consciente no consigue procesar, que tu intuición te está enviando información crucial todo el tiempo, y que cuando ignoras esa información, te pones en peligro. ¿Cuántas veces conociste a alguien y tuviste una sensación extraña, pero la ignoraste porque parecía irracional? ¿Cuántas veces tu cuerpo te dio señales de incomodidad cerca de una persona, pero lo desconsideraste porque no tenía lógica? ¿Y cuántas de esas veces después descubriste que deberías haber confiado en aquel primer instinto? Carl Jung enseñaba que tu subconsciente está constantemente procesando microexpresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal, patrones de comportamiento, cosas que tu mente consciente no nota. Y cuando algo está mal, tu subconsciente te avisa. A través de sensaciones incómodas, a través de sueños perturbadores, a través de aquella voz interior que dice, algo aquí no está bien. El problema es que la mayoría de las personas fue entrenada para desconfiar de esa voz interior, para racionalizarla. Él parece tan buena onda. ¿Por qué me sentiría incómodo? Ella es tan alabada por todos. ¿Por qué tendría esta sensación extraña? Y ahí lo ignoras. Y meses después, o años después, la máscara cae. Y te das cuenta de que tu subconsciente tenía razón todo el tiempo. Pensar a través del subconsciente significa prestar atención a esas sensaciones. No significa actuar impulsivamente ante cada sentimiento. Significa tomar en serio cuando algo dentro de ti está señalando peligro, incluso si no consigues explicarlo lógicamente por qué. Carl Jung tenía una frase sobre eso. Tu subconsciente sabe, pero necesitas aprender a escuchar. Y aquí está la parte práctica. ¿Cómo diferencias la intuición genuina de la ansiedad irracional o la paranoia? Carl Jung enseñaba que la intuición genuina tiene algunas características. Ella es calma, no frenética. Ella es consistente, no aleatoria. Ella persiste incluso cuando intentas racionalizarla. Y ella está siempre protegiéndote, nunca atacándote. La ansiedad irracional te dice que todos te están juzgando, que vas a fracasar en todo, que nada va a salir bien.
La intuición genuina te dice específicamente, esa persona no es confiable, ese camino no es el tuyo, esta situación necesita atención. Sientes la diferencia cuando aprendes a prestar atención. Sexta forma de pensar. Piensa en autenticidad en lugar de mantener la persona a cualquier costo. Eso conecta directamente con la individuación, pero va más profundo en el día a día. Persona es la máscara social que usas. Carl Jung no decía que la persona es mala. Necesitas algún nivel de adaptación social. El problema es cuando la persona se convierte en tu identidad. Cuando estás tan ocupado manteniendo la imagen que olvidas quién realmente eres por debajo, y mira cómo eso se manifiesta. Hay personas que no consiguen tener una conversación genuina porque están siempre actuando, siempre diciendo lo que creen que los otros quieren oír, siempre proyectando la imagen de éxito, de felicidad, de control, pero por dentro están vacías, exhaustas, porque mantener una persona consume una energía brutal. Y aquí está el peligro que Carl Jung alertó. Cuanto más inviertes en la persona, más vulnerable te vuelves, porque ahora necesitas proteger esa imagen a todo costo. Y las personas tóxicas saben explorar eso. Amenazan tu reputación, exponen tus fallas, te mantienen rehén de la imagen que construiste. Pero cuando cambias al pensamiento de autenticidad, te liberas de esa prisión. Autenticidad no significa faltar al respeto a los demás o ser inapropiado. Significa ser genuino. Significa admitir cuando no sabes algo en lugar de fingir que sabes. Significa mostrar vulnerabilidad cuando es apropiado en lugar de siempre fingir fuerza. Significa expresar desacuerdo cuando es necesario, en lugar de siempre estar de acuerdo para complacer. Y cuando eres auténtico, algo interesante sucede. Las personas correctas se acercan, porque la autenticidad atrae autenticidad, y las personas equivocadas se alejan, porque las personas tóxicas se alimentan de personas falsas que ellas pueden manipular. Las personas auténticas son insoportables para ellas. Sofía tuvo que aprender eso de la forma difícil. Ella tenía una amiga que parecía perfecta, siempre apoyadora, siempre disponible. Pero Sofía sentía que tenía que ser siempre positiva cerca de esa amiga, que no podía mostrar debilidad o duda, porque en las pocas veces que mostró, la amiga usó contra ella después, de forma sutil, en comentarios pasivo-agresivos, en chismes disfrazados de preocupación. Cuando Sofía comenzó a ser auténtica, la amistad no sobrevivió, porque no era una amistad real, era una actuación mutua, y cuando una de las partes deja de actuar, la dinámica toda se derrumba, y eso no es pérdida, es liberación. Séptima forma de pensar. Piensa en los límites psicológicos como una necesidad, no como egoísmo. Esa es la forma que cambia las relaciones por completo. Carl Jung nos enseñó que no puedes tener relaciones saludables sin límites firmes. Y los límites no son paredes, no son rechazo, son definiciones claras de dónde terminas tú y dónde empieza el otro. De qué es tu responsabilidad y qué no lo es. De lo que aceptas y de lo que no aceptas. Pero la mayoría de las personas han sido programadas para ver los límites como algo malo, como falta de amor, como egoísmo. Entonces, viven sin límites y pagan un precio brutal por ello. Agotamiento emocional, relaciones tóxicas, explotación constante, porque sin límites te haces responsable de las emociones de todos, disponible para todos, sacrificando tus necesidades por las de todo el mundo, y a los manipuladores les encantan las personas sin límites, porque son fáciles de explotar. Estableces un límite y te hacen sentir culpable. Eres tan egoísta,
Pensé que te importaba, después de todo lo que he hecho por ti. Y si no piensas en los límites como una necesidad psicológica, cedes. Das marcha atrás, te sacrificas de nuevo y el ciclo continúa. Cuando cambias al pensamiento de los límites como necesidad, todo cambia. Dejas de sentirte culpable por decir no. Dejas de dar explicaciones excesivas cuando estableces un límite. Simplemente afirmas: no estoy disponible a esa hora. No voy a discutir ese asunto. No acepto ese tipo de tratamiento. Y te mantienes firme, incluso cuando la otra persona intenta hacerte ceder. Jung explicaría esto como proteger tu proceso de individuación. Porque sin límites, otras personas invaden tu espacio psicológico y te impiden convertirte en quien realmente eres. Ellas proyectan sus expectativas en ti, sus necesidades no satisfechas, sus miedos. Y si no tienes límites firmes, absorbes todo eso y te pierdes a ti mismo. Sofía aprendió a establecer límites por primera vez a los 35 años. Y fue aterrador al principio. Se sintió egoísta, cruel, mala, porque la programación era fuerte, pero ella persistió, y algo milagroso sucedió. Las relaciones tóxicas naturalmente terminaron, porque las personas tóxicas no respetan los límites. Se van cuando estableces límites firmes, y eso no es una pérdida, es protección automática. Y las relaciones saludables mejoraron, porque las personas saludables respetan los límites, incluso los aprecian, porque los límites crean claridad, seguridad, respeto mutuo. Cuando sabes dónde están los límites del otro, puedes relacionarte de forma genuina sin miedo a invadir o ser invadido. Ahora, acabas de aprender 7 formas de pensar que a Jung le llevó décadas investigar. Formas que pueden protegerte de años de sufrimiento con personas tóxicas. Formas que pueden transformar completamente cómo vives tu vida. Este tipo de contenido incomoda a mucha gente. Las personas tóxicas no quieren que sepas esto. Los manipuladores odian cuando sus víctimas aprenden a pensar diferente. Cada video así es un acto de protección colectiva. El Super Thanks allí abajo no es solo apoyo financiero. Es que estás diciendo: esta información vale oro. Continúa revelando lo que otros esconden. Continúa enseñando lo que la mayoría no quiere que la gente aprenda. Continúa empoderando. Toda contribución, no importa el valor, financia más contenido que libera en lugar de manipular. Ya no eres víctima de patrones subconscientes. Eres alguien que elige cómo pensar, y eso lo cambia todo. Déjame resumir las 7 formas de una manera que puedas usar como una lista de verificación mental. Primera, ¿estás pensando en responsabilidad radical o en hacerte la víctima? Segunda, ¿estás observando sin juzgar o reaccionando automáticamente? Tercera, ¿estás integrando tu sombra o negando partes de ti mismo? Cuarta, ¿estás viviendo en individuación o en conformidad ciega? Quinta, ¿estás escuchando tu subconsciente o ignorando tu intuición? Sexta, ¿estás siendo auténtico o manteniendo una persona falsa? Séptima, ¿estás estableciendo límites saludables o dejando que otros invadan tu espacio psicológico? Estas 7 preguntas son protección práctica. Úsalas cuando tengas dudas sobre una situación. Cuando sientas que algo está mal, pero no consigas identificar qué. Cuando estés considerando una decisión importante, cuando estés lidiando con alguien que te deja incómodo. Estas formas de pensar son como un sistema de defensa psicológica que Jung te dio. Y aquí está lo que va a pasar cuando empieces a aplicar esto. Al principio va a ser incómodo, porque estás cambiando patrones que han estado ahí por años, tal vez décadas, en tu subconsciente.
Las personas van a reaccionar, algunas te van a poner a prueba, algunas se van a ofender, algunas incluso te van a acusar de haber cambiado para peor, y en cierto sentido, has cambiado de alguien fácil de manipular a alguien difícil de engañar, de alguien que se adapta a cualquier costo a alguien que mantiene su autenticidad, de alguien sin límites a alguien que se protege. ¿Y las personas que se quedan en tu vida después de estos cambios? Esas son las personas correctas, porque respetan quién realmente eres. No necesitan que te sacrifiques para estar con ellas. No se sienten amenazadas por tu individuación. Esas son las relaciones que valen la pena. Jung tenía una visión sobre el propósito de la vida que lo cambia todo. Él decía que el propósito no es ser feliz en el sentido superficial. El propósito es hacerte consciente, es traer luz al subconsciente, es integrar la sombra, es realizar la individuación, es convertirte en quien naciste para ser antes de ser programado para ser otra cosa. Y cuando haces eso, cuando piensas de estas 7 formas, algo interesante sucede. Puede que no seas feliz todos los días, pero estás vivo de verdad. Estás viviendo tu vida, no la vida que otros proyectaron en ti. Sofía hoy tiene 39 años, 5 años después de comenzar este trabajo. Y si le preguntas si es más feliz, ella va a decir que la pregunta está equivocada. Ella es más real, más entera, más libre. Ella no necesita la aprobación de nadie para saber que está bien. Ya no se siente controlada por las opiniones ajenas. Ella establece límites sin culpa. Ella confía en su intuición. Ella vive de forma auténtica. Y sí, eso trajo una paz interior que la felicidad superficial nunca podría traer. Entonces, ¿cuántas de estas 7 formas de pensar ya usas en tu vida? Comenta el número de 0 a 7. Sin juzgar, solo autoconocimiento real. Porque saber dónde estás es el primer paso para llegar a donde quieres estar. Y si reconociste que necesitas trabajar algunas de estas formas, bienvenido al club. Todos estamos en esta jornada. La diferencia es que ahora tienes un mapa. Jung te dio ese mapa. Úsalo. Tu vida entera puede cambiar.